Son términos intercambiables y también ese estudio enfocado en las palabras de Jesús, más que todo, nos enseña de cómo la fe de muchos evangélicos no es una fe en acuerdo con la palabra de Dios. Esa clase nos enseña si la verdad de qué es para ser el discípulo, recibimos ánimo, pero también esa clase nos ayuda a tener discernimiento en respecto a creencia fácil, como la tendencia de muchos evangélicos es de enseñar un evangelio que quita las partes que son más difíciles y enseña otro evangelio. Por ejemplo, hemos aprendido en los capítulos 1 hasta 17 de cómo el mensaje en sí mismo tiene vergüenza, cómo el mensaje del evangelio nos enseña que somos vasos de barro. El Evangelio, Cristo fue rechazado en su propia sinagoga por predicar ese mensaje. El mensaje en el Sermón del Monte nos enseña que hay solamente dos caminos y son dos caminos que los dos tienen la descripción camino al cielo, pero uno es falso y el otro es verdadero. Y que en el día de juicio muchos van a ser rechazados, muchos, no muchos ateos o muchos budistas o hindú, sí alguien en otra religión va a ser rechazado, pero la advertencia de Cristo es que muchos que profesan de ser cristianos van a ser rechazados. Y una evidencia de la verdadera fe es obediencia, obediencia, cómo respondemos a la palabra. Los que no responden en obediencia son como los que han edificado su casa sobre la arena. Hemos estudiado todo eso y es en contraste que escuchamos de muchos evangélicos o cómo muchos de nosotros hemos vivido. Muchos de nosotros hemos vivido así como evangélicos engañados y identificamos y tenemos discernimiento de qué es para ser evangélico engañado por medio de tener un mensaje que no tiene cualquier aspecto vergonzoso, porque no hay rechazo, porque todos son aceptados que profesan de ser evangélico o profesan de que dicen que tiene fe en Cristo, únicamente en Cristo, pero no tiene los frutos de obediencia. Y podemos examinar la diferencia. Um, Hoy continuamos con más palabras de Cristo, enfocado ahora en Mateo 10. Mateo 10, versículos 24 a 42. Vamos a leer el texto y si, hermano Gerson, si puedes leer el texto, por favor. Y ese es el señal, hermano Sergio, para ayudar con el micrófono, por favor. Disculpe. Charlie no está aquí, pues estoy ahí ayudando. Mateo 10. Sí, Mateo 10. Vamos a leer Mateo 10, versículos 24 a 42. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, diciendo en la luz, y lo que oís al oído proclamad desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que mata, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más veléis vosotros por muchos pajarillos, más valéis vos por muchos que por muchos pajarillos. A cualquiera pues
que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. 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 Ahora, ¿qué es el enfoque de versículos 24 a 42? ¿Qué está enseñando el Señor Jesucristo? En resumen, en tus propias palabras. El costo, sí, hay costo. Sí, que es el significado de ser un discípulo verdadero. Ese es el título del capítulo, ¿verdad? Marcas del discipulado. Marcas del discipulado. Podemos identificar en las palabras, son palabras fuertes. ¿Quién es un cristiano y quién en el fin no es? Porque tomamos un camino de obedecer aquí o en una práctica o desobedecer. Cada persona. Ahora tenemos la primera pregunta. ¿Qué papel tienen los frutos o marcas del discipulado en la salvación? ¿Y qué papel no tienen? En otras palabras, ¿cómo respondemos bíblicamente y pensamos bíblicamente de ese capítulo de Mateo 10? ¿Y cuáles son algunas maneras que no son bíblicos? Antes de estudiamos los detalles. ¿Qué piensan? ¿Sí, Gaby? De responder bíblicamente es con el temor a Jehová, Sí, tener sí, temor del Señor. sí, como un incrédulo y también creyente debe responder con, ese es las palabras de mi Dios. Debe responder con temor de Jehová y responder con humildad, un temor de desobedecer las palabras y un deseo de obedecer las palabras. ¿Qué más? Esa es una buena manera de responder. Pues vemos que Jesucristo está explicando que así como Él es, y a lo largo de su vida vemos cómo su carácter era recibido por el mundo. El carácter de Cristo, cómo era recibido por el mundo, por los pecadores, por los falsos religiosos. Entonces, si somos de Cristo, nos vamos a parecer a Él de una manera genuina en nuestro corazón y en nuestra vida, que vamos a reflejar y lo que Él sufrió y la forma en que Él tenía resistencia, pues también las va a vivir el cristiano, porque se parece a su maestro. Amén, amén. Esa es una manera bíblica, es pensar que yo quiero estar con Jesús. Si Él es rechazado, voy a estar rechazado también. Si Él es aceptado, voy a ser aceptado también. Es mejor que estemos con Jesús, que estamos con Jesús, que no. Pues es mejor, pues es una buena manera de responder.
Sandra, ¿levantaste la mano o no? No, no, no. Sí, sí, sí. Una es el dejar el temor a los hombres, ¿verdad? Sino que enfocarnos en seguir a Cristo, a pesar de que incluso nuestra propia familia puede estar en contra, ¿verdad? Entonces que por medio también de nuestro ejemplo que el Señor pone en nosotros, nuestra familia pueda también ser guiada, ¿verdad? Ujú. Y más que todo, sí, el ejemplo, pues, y eso incluso, pues, a mí me ha pasado últimamente, ¿verdad? Que mi familia, cuando a veces uno empieza a hablarles, o sea, ya es como que cambian las conversaciones, entonces está esa tristeza, ¿verdad? Y a la vez ese anhelo que ellos un día, que el Señor, por medio de Él, un día ellos puedan sentir esa paz y ese gozo que solo en Él podemos encontrar. Eso. Amén, amén. Pues hemos mencionado que buenas maneras de responder a las palabras son uno con temor de Jehová, otro es que es mejor estar con Jesús, otro es que a pesar de los desafíos, es mejor estar aquí con Jesús. Y hay muchos desafíos. Algunas malas maneras de responder es decir que, no tengo una obediencia perfecta aquí. No tengo, ese texto me confronta. Pues voy a responder simplemente con tristeza. Ese es sin fe. Queremos animarte como creyentes, tener fe y responder con fe, no con desánimo, si hay confrontación, pero recibirlo con ánimo de perseverar. Hay mala manera de responder a las palabras, es decir que ese no aplica a mí, de tratar de evitar las palabras. O ese aplica a ese tipo de confrontación o de luchas sí aplican a alguien en China o a alguien en Corea del Norte, alguien bajo persecución, pero no aplican en Guatemala. No, esa es mala manera sí aplican los desafíos y el llamado. Sí no queremos responder solamente examinando nosotros mismos y pensamos, mi obediencia no es que debe hacer. No debemos responder con ánimo que mi pastor es Jesucristo está llamándome, ayudándome a crecer y perseverar en buen camino. No está llamándome a depresión, pero está llamándome a fe y perseverancia. Fe y perseverancia. Pues buenas maneras de responder son con humildad, estar con Cristo. Hay desafíos. Vamos a ver este estándar que Dios tiene en ser un cristiano y responder como ovejas guiado por la palabra. No como cabras que no tienen fe, que responde en enojo, rechazo, incredulidad, depresión, pensar de nosotros mismos únicamente. Vamos a verlo como Cristo está guiando a sus discípulos. Sí, confrontó a sus discípulos. Sí, hay confrontación para todos. Esa es otra mala manera, pensar que sí, yo sigo ese texto. No hay cualquier pecado en mí. Esa es otra mala manera de pensar ese texto. Soy la estrella, superestrella y el ejemplo para todos. Pues debemos identificar que sí, ese texto nos confronta cualquier persona, incluyendo Pedro y Juan y Jacobo y también a Rogelio y Henry y Angie y Marcos. ¿Entienden? Ok, pues vamos a entender, hay manera bíblica y no bíblica responder a ese texto. Vamos a responder en manera bíblica. Ahora vamos a entrar el contenido. Aquí en ese texto, MacArthur nos ayuda a identificar 6 diferentes marcas de un discípulo. 6 diferentes marcas de un discípulo. ¿Cuál es el contexto de ese capítulo? ¿Cuál es el contexto de ese capítulo? ¿Quién sabe? Gaby. No sé si estoy correcta. El sufrimiento en el discipulado.
Sí, esa es parte del contexto. Y en capítulo 10, versículo 5, leímos, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, pues Jesucristo empezó con algunas instrucciones que aplicó por solamente los apóstoles, pero en esa conversación expandió a enseñanza que aplica a todo cristiano. Empezó con instrucción solamente por los apóstoles en sus viajes de misionero y se muestra que es particular para ellos, pero expandió a ser un llamado a todo discípulo y todo cristiano. Como el libro de Hechos. Algunos aspectos de Hechos aplican solamente por ese tiempo, pero todo el libro aplica a todo cristiano, si entendemos correctamente. ¿Ok? Si entendemos el contexto, es un contexto de evangelismo, un contexto de compartir el mensaje de Cristo, y cuando compartimos y predicamos el mensaje, esos son los desafíos que vamos a tener. Si estamos compartiendo y predicando el mensaje fielmente, evangelizando fielmente, esos son desafíos que tendremos. ¿Ok? Pues la primera marca es en versículo 24. Sé como Cristo. Si miras al bosquejo, primera marca discípulo es sé como Cristo. Sé como Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo nos llama Jesús a seguirle en el sufrimiento y tener esperanza? Pues el primer punto es en versículo 24, que es el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Primero, como Juan dijo, queremos estar con nuestro Señor. No hay mejor lugar. Que es mejor estar asociado con Jesucristo, y porque Él es perfecto, Él es Dios, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Primero, debemos seguir la vida del Señor Jesucristo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Primero observamos la conexión de un siervo es conectado con su Señor, un discípulo es conectado con ¿quién? Maestro. Y somos cristianos. ¿Qué es el significado de ser discípulo? Es otra palabra para ser cristiano. Y cristiano es un pequeño Cristo, ¿verdad? Ok, si esa es la primera marca, ¿cuál es la segunda marca? Sufre la persecución. Y ese es que tenemos eso en versículos 24 a 31 en verdad. ¿Cómo es que vamos a sufrir? ¿En cuáles maneras? Dice el Señor Jesucristo. Ajá. Los religiosos hipócritas le acusaron y le blasfemaron. Creo que ese es de los primeros que Ajá. aparece. Sí. Sí, eso es importante para nosotros recordar. Si ellos llamaron a Jesús como Satanás, recuerden que Belzebú es otro nombre por Satanás. Si ellos llamaron a alguien sin pecado, completamente santo, perfecto en cualquier palabra, ¿qué van a llamarnos? Pues tienes que tener esa expectación. Y también van a llamarnos de iglesia o de secta. Van a llamarte como con insultos. Van a burlarte. Si ellos hicieron eso con Cristo, ese es como parte del sufrimiento. Parte del sufrimiento. Recuerden que el Papa llamó
Lutero citó un salmo, ¿cómo se dice? Boar, o como ese cerdo que vive en el bosque. Jabalí. Jabalí. Y el Papa estaba citando un salmo diciendo Lutero es un incrédulo, es como alguien que causa divisiones. Y diciendo públicamente. Pues Lutero entendió el insulto y el punto es, podemos citar todo cristiano en la historia que tuvieron cualquier influencia, que tuvieron cualquier frutos de seguir al Señor. Había personas que le llamó por insultos y otros nombres, ¿verdad? Pues esa debe ser la expectación de nosotros, que personas van a decir mentiras de nosotros. Hipócrita, mentiroso, cualquier otra cosa. ¿Cuáles son las palabras de ánimo que el Señor Jesucristo nos dio en versículos 25 a 31? ¿Qué piensan? Sí, sí, no pueden matar el espíritu. No tenemos que temer a alguien que nos ataque, que quita nuestro buen nombre o quita nuestra vida. Pueden quitar casa, riquezas, buen nombre, reputación. Pueden quitar salud, dinero y nuestras vidas, pero no pueden quitar nuestra alma. ¿Qué más? Sí,